Thomas Samuel Kuhn fue un físico norteamericano que se hizo historiador de la ciencia y a través de la historia de la ciencia llegó a la filosofía. Su libro más conocido, publicado en 1962 y titulado La estructura de las revoluciones científicas, introdujo una serie de términos como el de cambio de paradigma que son hoy de uso común en el campo de la filosofía de la ciencia. Pues para hablarnos de este físico, historiador y filósofo y de lo que ha supuesto para la filosofía de la ciencia, contamos con Juan Vicente Mayoral de Lucas, que es profesor de filosofía en la Universidad de Zaragoza y especialista en Kuhn, y también con David Teira Serrano, que es profesor de filosofía de la ciencia en la UNED. Saludamos a nuestros oyentes para hablar una vez más de filosofía de la ciencia, hoy con nuestro compañero Juan Vicente Mayoral de la Universidad de Zaragoza. Juan Vicente, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Pues Juan Vicente es uno de los mayores especialistas internacionales en la obra de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un historiador y filósofo de la ciencia que publicó a eso de 1962 La estructura de las revoluciones científicas, uno de los libros de filosofía e historia de la ciencia más influyentes del siglo XX. Y Juan Vicente ha hecho a lo largo de, diríamos, casi las últimas décadas un increíble trabajo de archivo para reconstruir todo el esfuerzo intelectual que llevó a Kuhn hasta esta obra y ha publicado el resultado de esta investigación en un libro que ha aparecido en las prensas de la Universidad de Zaragoza, Thomas Kuhn, La búsqueda de la estructura, que es de lo que vamos a hablar aquí hoy. Pero como no presuponemos que nuestros oyentes sepan quién es Kuhn ni cuál es su aportación, Juan Vicente, te tengo que empezar preguntando por qué es importante Thomas Kuhn y la estructura de las revoluciones científicas. Bueno, Thomas Kuhn fue un filósofo de la ciencia. Por entonces se practicaba dentro de un enfoque primariamente, vamos a llamar analítico, ¿no? Con una gran carga de lógica y una gran carga de reestructuración del contenido científico. Thomas Kuhn apareció con unas directrices un poco más diversas. Tenía una fuerte formación en historia de la ciencia, mucho menos formación en lógica, y su orientación intentaba ser menos reconstructiva en el sentido, digamos, de hacer un nuevo lenguaje a partir de ese conocimiento científico y de profundizar mucho más en dicho conocimiento científico, principalmente desde un prisma histórico. Kuhn había sido entonces un físico. Exacto. Que llega a Harvard y se vuelve historiador de la ciencia. Completamente, sí. Y diríamos es a través de la historia de la ciencia como llega a la filosofía. Exacto, sí. Después lo que ocurrió es que en 1962, como tú bien has dicho, publicó un... Bueno, lo has dicho tú. Bueno, es verdad. Publicó un famoso libro titulado La estructura de las revoluciones científicas, que contiene unos cuantos términos que son ya de uso común por parte de todo el mundo. El concepto de cambio de paradigma. Volví a darle un cierto sentido interesante al concepto de revolución científica. Tiene otros términos que son de uso menos común, más académico. ¿Qué es un cambio de paradigma? ¿Qué es una revolución científica? Básicamente, un cambio de paradigma implica que ha habido un previo, vamos a decir, conjunto de conocimientos científicos que se han convertido en estándares para una época determinada de la historia y para lo que llamaríamos una comunidad científica también extensa a lo largo del tiempo. Paradigma es más específicamente un problema resuelto y un problema que sirve de foco de analogía, ¿no? Para futuras generaciones. Y lo que ocurre en un cambio de paradigma es básicamente que ese paradigma queda sustituido por otro, con las consiguientes pérdidas. Lo que Kuhn quería hacer aquí entonces era explicar cómo está estructurada la historia de la ciencia. La historia de la ciencia sería una sucesión de paradigmas. Exactamente. Y ahí está un poco, además, el carácter más interesante del nuevo sentido para la revolución científica, o para la idea de revolución científica. Habitualmente ha habido concepciones dentro y fuera de la filosofía sobre la idea de revolución científica, pero el concepto de paradigma, que va vinculado con el concepto de ciencia normal, nos dan la idea de que las revoluciones científicas son, digamos, eventos mayúsculos, más o menos grandes, pero eventos, digamos, con bastante calado, que le ocurren a periodos más o menos estables en los que rige un paradigma principal, ¿no? Es decir, la historia de la ciencia es un periodo de ciencia normal en el que todos los científicos trabajan en torno a un paradigma y de repente aparece una revolución científica, y la revolución científica quiere decir que los científicos cambian de paradigma y comienzan a trabajar con otras perspectivas. Exactamente. La idea básicamente es que en un periodo de ciencia normal no hay demasiada, como dice Kuhn, búsqueda de novedad. Hay más bien un intento de hacer que el paradigma funcione cada vez mejor, es decir, que ese ejemplo resuelto se aplique con alta eficacia. En un periodo de revolución, lo que ha ocurrido es que ha habido antes una crisis en la que ese paradigma como ha perdido capacidad resolutiva y ya no funciona, por decirlo de alguna manera, un poco gruesa, de la misma manera que funcionaba antes.
La revolución científica es simplemente la sustitución por otro paradigma. ¿Y por qué fue tan importante este concepto de revolución científica, cambio de paradigma? Porque fue importante. Sí. En el periodo más o menos en que Kuhn publicó la estructura, lo que ocurrió es que este modo de hablar de la ciencia, que resultaba poco común para filósofos, sin embargo, resultaba bastante común para muchos, primero, practicantes de la ciencia, ¿no? Esta idea de que una buena parte de la ciencia no es una sucesión de descubrimientos y de búsqueda continua de novedades y de elementos estelares. No todo científico es Einstein. Y llamó la atención porque muchos científicos estuvo de acuerdo con esta idea. Muchos otros no, por supuesto, de otros tipos de orientaciones, más popperianos a lo mejor, ¿no? Que consideran que la ciencia es más esa búsqueda permanente de lo nuevo, de lo racional, del intento de hacer de la ciencia algo completamente sólido en ese sentido, digamos, de evaluación racional. En el caso de Kuhn lo que ocurrió es que planteó un modo de comportamiento, podemos decirlo así, para el científico que resultaba bastante natural para los propios practicantes de la ciencia. Y esto explica su éxito, porque realmente la obra se tradujo a muchísimos idiomas, se imprimió y reimprimió. ¿Qué era lo que encontraba la gente allí y que la hizo tan popular? ¿Por qué fue tan exitoso este concepto del cambio de paradigma? Yo creo que fundamentalmente el uso de un vocabulario muy poco tecnificado, en el sentido de vocabulario filosófico, con conceptos poco tecnificados y que, por así decirlo, el lector fáciles, intuitivos. Fáciles e intuitivos, y además que no situaban al lector popular, por llamarlo de alguna manera, del libro en un escalón más bajo que el lector filosófico, ¿no? Estaban, por decirlo de alguna manera, igual de perdidos a la hora de enfrentarse al libro, pero el libro te ayudaba a no estar perdido. Es uno de los elementos. Es un libro en el que proliferan los ejemplos por encima de los conceptos. Así que es un libro fácil de leer, no es un libro difícil de leer. Es un libro más difícil cuando lo que intentas es pulir precisamente esos conceptos, porque muchos de ellos, como has dicho, son muy intuitivos, ¿no? Eso tuvo mucho éxito, y después un vocabulario muy llamativo. Muchos de los sucesos históricos están tamizados a través de un vocabulario que llama la atención y que además rápidamente te sitúa, digamos, en el sitio que debes adoptar para comprender que es una revolución científica al estilo kuhniano, ¿no? Así que yo creo que estaba bastante bien preparado, ¿no? O sea, la estructura de las revoluciones científicas era el típico libro que podías esperar que un científico se hubiera leído si tenía que hablar de filosofía. Sí. Y esto lo hizo muy popular, más popular incluso entre los científicos que entre los filósofos, diría. Sí. Pero de repente llegaron los 80, llegaron los 90 y la influencia de Kuhn se fue amortiguando y sin embargo en la década pasada sucede que los filósofos vuelven sobre Kuhn, empiezan a plantearse una serie de interpretaciones de la estructura de las revoluciones científicas que tratan de hacernos entender qué quería decir Kuhn en el contexto de los grandes dramas de la ciencia de su tiempo, desde la Guerra Fría a la política científica estadounidense de la época. O sea, ¿qué son todas estas interpretaciones? ¿Por qué de repente hace menos de 15 años se vuelve importante para la filosofía otra vez interpretar a Kuhn? Porque había muchas lagunas, a pesar de que el mensaje de la estructura estaba bastante claro, poco por lo que he dicho antes también, ¿no? Por el hecho de que ciertos conceptos nunca habían sido pulidos demasiado, ni siquiera el propio Kuhn lo intentó al final de su vida, pero tampoco los pulió demasiado. Sin embargo, sus influencias fueron bastante considerables. Tuvo una gran influencia en la sociología posterior, en la sociología de la ciencia en particular posterior. Así que quedaba bastante por decir. Lo que ocurrió es que aparecieron varias interpretaciones de diversa índole, interpretaciones más o menos filosóficas, interpretaciones más o menos o con mayor o menor contenido político. La obra de Paul Hoyningen, por ejemplo, es bastante interesante, y es fundamentalmente una reestructuración de la obra de Kuhn para intentar que todos sus fundamentos estén bien tratados. Una reestructuración de carácter filosófico, más en particular neokantiana. La obra de Alexander Bird, por ejemplo, es bastante interesante. Un filósofo inglés con una sólida formación analítica, una sólida formación en filosofía de la ciencia, que lo que intenta es, de nuevo, mucho más que fundamentar, examinar críticamente cada uno de los conceptos manejados por parte de Kuhn y averiguar cuáles tienen, digamos, solidez filosófica suficiente. O la obra, yo creo, más llamativa de todas, o más polémica de todas, que es la de Steve Fuller, también de entorno. Todo esto es, como bien has dicho tú, hacia final de los años 90, comienzos de este siglo. Bueno, en realidad no lo he dicho bien, yo dije 15 años, pero son más bien 20. Sí, bueno, pues más bien 20, ¿no? Pero te acerca, yo, si no recuerdo mal, Paul Hoyningen es 1993 también, o sea que está. Pero sí, lo que ocurre con la obra de Fuller precisamente es que da una dimensión, es muy polémico Fuller, ¿no? Pero da una dimensión que no conocíamos hasta entonces, que es la posibilidad de que la obra de Kuhn tuviera un marco ideológico y político de cierto calado, que además nos permitiese contemplar algunos matices que antes no teníamos en cuenta. Y hoy se ha seguido esa misma línea. Quiero decir, hay varios autores que siguen esa misma línea interpretativa, en ocasiones discutiendo al propio Fuller. George Reich, por ejemplo, es yo creo el mejor ejemplo. ¿Y cuál es la interpretación política de Kuhn?
La interpretación política de Kuhn, de Fuller, es excesivamente polémica. Lo que viene a decir más o menos es que es un seguidor no del todo consciente del rector de Harvard que había sido su mentor, James Bryan Conant, que había sido un político y un administrador considerable tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra Fría, ¿no? Y que por lo tanto pues presenta un programa que no es ni necesariamente filosófico ni necesariamente historiográfico, sino que tiene tintes políticos e ideológicos muy marcados, ¿no? Sunita lo ha calificado, si no recuerdo mal, o Reich lo ha calificado como un liberal anticomunista, que por lo tanto persigue un determinado punto de vista político. Lo que se contempla, lo que Fuller intenta ver es en Kuhn a un seguidor que intenta convertir en un armazón teórico ciertas ideas que provienen fundamentalmente de Conant y de su entorno, ya digo, más tendiendo a conservador que otros tintes políticos. Kuhn hemos visto a través de la investigación de archivos que no acaba de encajar dentro de este punto de vista, pero la posibilidad que nos ofrecía Fuller de hacernos esa clase de preguntas, pues como bien dices, no era hasta que no ha pasado algún tiempo después de... Así que lo que tenemos es una batalla de interpretaciones en torno a Kuhn en la que por una parte hay quien intenta reconstruirlo desde posiciones filosóficas clásicas, que es el caso de Paul Hoyningen, que nos viene a decir Kuhn es un filósofo neokantiano sin saberlo, pero si ponemos a Kant en perspectiva nos permite entender de qué va esto, las revoluciones científicas, nos permite hacer ver cómo funciona la ciencia en una clave filosófica clásica. Nos encontramos a gente como Alexander Bird que nos dice, no, lo que hay que hacer no es filosofía neokantiana, sino filosofía analítica. Exacto. Y entonces veamos hasta qué punto Kuhn es capaz de lidiar con los dilemas que aparecen hoy en las disputas sobre el realismo, el antirrealismo, la metafísica de la naturaleza. Y hay quien nos dice, no, Kuhn en realidad es un esclavo de su tiempo, un hombre de su tiempo que participa de las batallas ideológicas de la época. Sí. ¿Por qué necesitamos interpretar a Kuhn, que no hace tanto que murió? Es decir, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué ganamos y perdemos al interpretar su obra hoy? La posibilidad de saber, sobre todo, si a Kuhn se le puede explotar más de lo que se le ha explotado en el sentido... Hoy en día, pues digamos, aprovechamos a Kuhn en el sentido conceptual, pues o en el sentido sobre todo de ciertas nociones más o menos populares. Saber si podemos trascender ese ámbito de las nociones más o menos populares y sobre todo, ya en un terreno, digamos, mucho más académico, más filosófico, averiguar si nos sirve de base para nuevas corrientes o para lidiar con nuevas corrientes en filosofía de la ciencia. Estoy pensando concretamente en el debate sobre el realismo y el antirrealismo, por ejemplo, ¿no? Saber hasta qué punto conceptos tan claves en ese debate como la inconmensurabilidad, que ya sabemos que es la idea de que hay una cierta incompatibilidad entre dos paradigmas distintos a ambos lados de una revolución, saber si el concepto de inconmensurabilidad realmente constituye un problema para los defensores, por ejemplo, de la perspectiva realista en filosofía de la ciencia. En esa serie de ámbitos, yo creo que Kuhn todavía nos queda averiguar algunas cosas más. Y luego tiene una particularidad Kuhn, y es que es alguien que publicó una parte de su obra, pero que otra parte importante de su obra, sobre todo aquella en la que titubea más y que por lo tanto es más interesante y además aclara ciertas cosas, está sin publicar. Y aquí es donde llega tu propia contribución, puesto que entre todas estas interpretaciones, tú lo que has hecho es una historia de la historia de la ciencia, es decir, te has ido a los archivos donde se contenía el legado de Kuhn y a través de sus manuscritos y de su obra inédita has tratado de reconstruir el proceso que lleva a Thomas Kuhn a crear estos conceptos, crear las revoluciones científicas, los paradigmas y sus cambios. ¿Qué es lo que nos permiten los archivos apreciar de la obra de Kuhn que no supiéramos sobre el texto que publicó? A lo largo de toda la obra de Kuhn uno se encuentra con ciertos temas recurrentes, pero son temas no siempre explotados de manera especialmente explícita por parte de Kuhn, es decir, no analizados, por decirlo de alguna manera. Son conceptos con los que se va contando, conceptos que Kuhn va describiendo poco a poco y que además a lo que nos remiten fundamentalmente es una especie de colchón filosófico que parece más o menos permanente y que parece que, bueno, Kuhn revisa, pero tampoco pierde de vista la mayor parte de las veces. Cuando uno va a los archivos, precisamente lo que se encuentra es mucho más detalle acerca de todo ese colchón filosófico, acerca de toda esa serie de ideas subyacentes, pues que ya digo, recorren desde este punto de vista. Que Kuhn era un filósofo que no había salido del armario cuando publica la estructura. En más de un sentido, sí. ¿Y por qué no había salido del armario? ¿Qué le impedía publicar sobre estas cosas que le interesaban? Yo creo que primero el deseo un tanto perfeccionista por parte de Kuhn de dejar bien atados algunos conceptos y luego la premura de publicar su obra principal, la estructura, ¿no? La estructura es una obra que se publica con un enorme retraso con respecto al encargo que se le hace por parte, por cierto, de los positivistas lógicos en torno a 1952-53 y Kuhn lo acaba publicando en 10 años. 10 años después. Bueno, me siento mucho menos culpable después de saber esto cada vez que incumple un plazo. Yo teniendo a Kuhn llevo bastante rapidez. Pues a pesar de todo esto, Kuhn al final, es decir, a pesar de esos 10 años, Kuhn al final tiene que tomar decisiones de publicación bastante rápidas y lo que hace es convertir ciertos manuscritos demasiado largos en una monografía corta.
Y eso hace que algunos conceptos no estén demasiado bien explicados. Sin embargo, cuando uno se va a todo el trabajo preparatorio anterior, uno se da cuenta de que muchos de esos conceptos, muchas de esas teorías o visiones, a veces son solo perspectivas borrosas, dan más detalles y dan más pistas y al lector le ayudan bastante, ¿no? Ponnos un ejemplo de cosas que hayas aprendido en los archivos sobre estos conceptos. Sobre todo, a mí siempre me llamó la atención que Kuhn no trabaja demasiado las cuestiones sobre el lenguaje científico en la estructura de las revoluciones científicas. Sí que hay detalles, ¿no? Pero no hay demasiadas explicaciones al respecto. Mientras que una buena parte de su obra madura posterior a la estructura, lo que ocurre más o menos entre los años 75 y 96, que es la fecha de su fallecimiento, tiene un alto contenido de lenguaje y de filosofía del lenguaje. Lo que más me llamó la atención fue encontrarme un capítulo y medio, por no decir 2 capítulos enteros, en unas conferencias que dio 10 años antes, las conferencias Lowell, las conferencias del Instituto Lowell de Boston de 1951, 2 capítulos enteros dedicados exclusivamente a cuestiones sobre el lenguaje y su naturaleza. ¿Y por qué el lenguaje era importante para el proyecto de Kuhn? Sobre todo porque da una pista más de los ámbitos en los que se puede descubrir aquello que él quería descubrir, que es la discontinuidad, por decirlo de manera un poco más divulgativa, las revoluciones científicas. Como esas revoluciones, como esos cambios en la forma de pensar. O sea, los científicos, diríamos, dentro de un paradigma, hablan de una manera, usan unos conceptos, de repente aparece otro paradigma, aparecen otros conceptos, otras formas de hablar, y aquí hay un problema de continuidad lingüística. Claro, estamos hablando de lo mismo, de un paradigma a otro. Pero sobre todo, lo que más le interesaba era la idea de que esa continuidad o esa discontinuidad lingüística, según el caso, tenía su paralelismo en el aspecto cognitivo y también su paralelismo en el aspecto de la pura investigación histórica. Encontrábamos las mismas ideas en 3 ámbitos distintos. ¿Por qué es interesante el lenguaje? Porque es un ámbito enormemente sustancial para Kuhn, porque casi es el ámbito en el que más se manifiestan estas cosas. Podemos dar explicaciones de carácter psicológico, podemos ofrecer perspectivas de carácter historiográfico, pero las primeras y las segundas se van a apoyar en los testimonios escritos de los propios científicos. Con lo cual, saber para un historiador y para un filósofo cómo manejar el lenguaje científico, cómo entender las claves del cambio en el lenguaje científico, es para Kuhn completamente crucial. Porque aquí estas disputas sobre el lenguaje están asociados a este problema tan de la época, tan de los años 60 y de los años 70, que era el de la inconmensurabilidad entre teorías. Es decir, no se trata ya solamente de si 2 paradigmas y 2 comunidades científicas están hablando de lo mismo, sino si podrían llegar a entenderse. Y esto era paradójico porque, diríamos, en la época, y todavía algunos lo creemos hoy, la ciencia es un ejemplo de racionalidad, la ciencia es lo que nos permite ponernos de acuerdo a través de un lenguaje universal. Y de repente llega Kuhn y nos dice, no señores, los paradigmas tienen elementos inconmensurables y 2 científicos, copernicanos y tolemaicos, en la astronomía antigua, no tienen por qué entenderse. A Kuhn le costó mucho hacer entender precisamente ese problema, la idea de que a pesar de que hay una ruptura, digamos, de la posibilidad de conversación, los paradigmas son incompatibles entre sí, lo que no había era ningún problema para el concepto, podríamos llamarlo así, general de racionalidad científica. Es decir, a pesar de todo, se podía seguir del comportamiento científico que su comportamiento era perfectamente racional. La única cuestión es que los procesos de decisión entre una teoría y otra, los procesos, digamos, de pérdida de un paradigma y continuidad con otro, son procesos en los que, digamos, hay una enorme complejidad y, por lo tanto, la racionalidad se tiene que estudiar mucho en sus situaciones específicas, en sus contextos específicos, ¿no? Ahí precisamente es donde más ayuda el lenguaje, mucho más que hablar de cuestiones mucho más oscuras de la psicología humana, como los mundos fenoménicos, que es otro de los conceptos manejados en ocasiones por él, o hablar de referencias a cuestiones más cognitivas. Es mucho más claro decir que allá donde utilizamos una serie de términos con determinados conceptos, dejamos de usarlos y empezamos a utilizar otros mucho más claros, ¿no? Por eso el lenguaje es muy importante al principio, porque esta ruptura se explica bien, y es muy importante al final porque explica la estructura de las revoluciones científicas mediante ese recurso. Esto además nos lleva a intentar entender cuál es la posición de Kuhn en la encrucijada entre disciplinas, porque sabemos de él, gracias a tu trabajo, que era un filósofo en el armario, en la época en la que publica la estructura de las revoluciones científicas, aunque él realmente, su tarjeta de visita era la de historiador. Sí. O sea, él había trabajado sobre la revolución copernicana, la astronomía antigua, había trabajado sobre la teoría del cuerpo negro. ¿Esto es posterior o anterior? Esto es posterior a la estructura. Es decir, Kuhn era un historiador que ejercía como historiador de las ciencias físicas, pero sin embargo no fueron los historiadores quienes más lo apreciaron, sino muy a menudo los sociólogos, porque diríamos los sociólogos de la ciencia que se interesaban por todos los factores que influían en el cambio de paradigma, todos los factores que influían en la transición de una perspectiva científica a otra, decían, aquí hay algo más que racionalidad, aquí hay algo más que verdades, aquí hay muchos intereses, aquí hay procesos completamente oscuros para sus propios protagonistas. ¿Cuál era la posición de Kuhn entre estas comunidades?
Yo creo que Kuhn aplaudía una parte y desde luego desdeñaba otra. Aplaudía la idea de que necesitamos un buen conocimiento histórico de los procesos de cambio científico y que estos procesos de naturaleza histórica no se van a entender exclusivamente en el vocabulario filosófico de apelar a razones para el cambio científico. Ya he dicho antes que aunque podamos hablar de racionalidad científica en todo caso, no es sencillo, hay bastante complejidad. Por ejemplo, en los trabajos de David Bloor o en los trabajos de Barry Burns, lo que se pone de manifiesto es que hay un Estos son sociólogos de la Escuela de Edimburgo. de la ciencia, de la Escuela de Edimburgo, lo que se conoce como el programa fuerte. Hay un intento de explicación de la dinámica del cambio científico en términos de una sociología, es decir, por medios causales, por medios, digamos, de una explotación de las causas. Es decir, si tú eres miembro de una clase social vas a defender este tipo de verdad. Si tú eres miembro de otra clase social vas a defender este otro tipo de verdad. Exactamente. Hay un trasfondo causal, un trasfondo social que permite explicar pues la defensa de una cosmología geocéntrica, al igual que la hay de una perspectiva frenológica, ¿no?, en Edimburgo. Cosas de este tipo. Claro, lo que le interesa a Kuhn de esa parte, o lo que él aplaudiría sin ninguna clase de problemas, es ese intento, digamos, de explicar, como dicen estos mismos sociólogos, tanto el error como el acierto, es decir, sin comprometerse sencillamente con aquellos productos que forman hoy nuestra ciencia. Frente a eso, a Kuhn yo creo que le preocupaba bastante, y dejó testimonial al respecto, la idea de que muchos procesos de decisión científica se convertían en negociaciones, en el sentido de que realmente lo que estábamos haciendo era no jugar con razones, sino jugar con intereses. Y al final la decisión podía ser una cuestión... Mercadeo. Claro, exactamente, de mercadeo completo. Esto no le gustaba en absoluto a Kuhn y decía que aquello era no recuerdo las palabras exactas, pero era como un ejemplo de sociología que había perdido por completo su línea de guía. Porque Kuhn era entonces, diríamos, se identificaba con el ideal clásico de la ciencia como algo que en última instancia está movido por la verdad, sí, y en la que los intereses antes o después acaban siendo expulsados y las verdades se imponen. Sí, es curioso porque Kuhn, precisamente si se caracteriza por algo, es por renegar de la idea de que nuestra ciencia va progresando paulatinamente a la reconstrucción de una imagen de la realidad única, ¿no?, lo que llamaríamos una verdad final. Pero a pesar de todo, yo creo que Kuhn a ese respecto siempre fue bastante tradicional. Un poco porque era físico, yo creo, y porque él creía que en el fondo lo que estábamos construyendo eran representaciones auténticas de la ciencia. En el fondo lo que él viene a decir es que lo que no estamos es desde el principio de los tiempos construyendo o colaborando paulatinamente a la misma imagen de la ciencia. Pero él sí creía en esa serie de conceptos. Y ya más allá de tu libro, que cubre todo el periodo que llega a la estructura de las revoluciones científicas, sucede que al final Kuhn acaba saliendo del armario y se pone a hacer filosofía, de esa filosofía del lenguaje que llevaba cultivando décadas en manuscritos a oscuras. Sí. ¿Por qué sintió esa necesidad de repente publicar lo que a través de tu libro sabemos que durante tanto tiempo estuvo oculto? Intenta reformular una teoría que, como ya he dicho antes, tenía sus lagunas sobre todo y sus ambigüedades. Intenta reformularla, además él lo dice, en el año 75, intenta reformularla de tal manera que un filósofo analítico la pueda comprender. Sino que hable el mismo lenguaje que él utiliza, por lo menos que sí que hable una especie de dialecto parecido, ¿no? Y de esa manera intenta reformular lo mismo en otros términos. Pero ya no es lo mismo. En el momento en el que Kuhn intenta reformular esas perspectivas mediante una perspectiva lingüística, lo que habitualmente se conoce como teoría léxica o teoría de las taxonomías léxicas de Kuhn, lo que intenta ya Kuhn es, por lo tanto, entrar en un debate en el que nunca había entrado. Yo creo que porque siempre intentó ser filósofo. ¿Y cómo se le dio? No se le dio mal, pero no llegó a publicar su libro final, con lo cual la cosa se quedó más bien en el aire al final. Entonces, en algún sentido, lo que nos estás diciendo es que la razón de que hoy estemos intentando interpretar a Kuhn desde perspectivas tan distintas es precisamente porque su obra en algún sentido quedó inacabada. Quedó completamente. Es decir, sí. nunca llegó a decir todo lo que se suponía que hubiera debido decir. No, claro. Él siempre intentó hacer ver que la estructura de las revoluciones científicas era una versión previa de un libro que jamás acabó, que es precisamente el que intentó trabajar durante los últimos 20 años de su vida, en los que, digamos, se recluyó en la filosofía después de su último trabajo de historia para intentar resolver todos los problemas finales y publicar su famoso libro La pluralidad de mundos, que era más o menos el título que tenía planeado por entonces. El libro todavía no se ha publicado, aunque lo estamos esperando, una edición por lo menos. ¿Existe el libro el existe, sí, el libro existe. Hay me parece que es una introducción de 3 capítulos disponibles de ello, y luego, según parece, muchas notas y grabaciones de Kuhn para intentar por lo menos ofrecer una ¿Y cómo es que no se ha publicado todavía? Pues aquí es curioso, aquí estamos esperando un poco la labor del único albacea que queda de los escritos de Kuhn, que es James Conan, a la sazón, si no me equivoco, relacionado por supuesto con su mentor, y que lo que debería intentar es hacer una edición, pero que todavía no parece que lo haya realizado. Los que nos dedicamos a Kuhn, desde luego, estamos deseando que aparezca la edición de su último libro para poder debatir de manera abierta. Pero lo único que quería decir a este respecto es que es cierto que lo que intenta hacer Kuhn es
satisfacer una necesidad desde el principio, que era intentar ser filósofo. Antes que ser historiador, yo creo que lo que le sacó de la física realmente es la idea de un pensamiento filosófico. Pues como pueden ver nuestros oyentes, lo que surge aquí es una nueva disciplina que es la historia de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia, que fue una disciplina reciente, diríamos que se articula a través del siglo XX y que hasta hace nada todavía uno podía encontrarse a todos estos grandes padres fundadores en los congresos, comienza a ser un objeto de la historia, nos empezamos a alejar en el tiempo y es aquí donde, para poder entender de lo que estábamos discutiendo, hemos de comportarnos como historiadores, hemos de acudir a los archivos y darnos cuenta de que Kuhn empieza a ser pues, como Hegel, como Kant, es decir, el autor de un legado que debemos interpretar. Sí. Pues Juan Vicente, muchísimas gracias por ilustrarnos esta perspectiva y animamos a todos nuestros oyentes a que, si se interesan por Kuhn y por todo este trabajo interesante de archivo, se lean La búsqueda de la estructura, Thomas Kuhn, en las prensas de la Universidad de Zaragoza. Juan Vicente, gracias por esta conversación. Muchas gracias a todos.